En la boda de mi hermano, mi padre se burló de mí con el micrófono en mano. No tiene esposa ni título, pero al menos paga las cuentas. Todos rieron. Me levanté, tomé el micrófono y dije: tienen razón, no soy parte de esta familia, solo soy su cajero automático. Luego miré a la novia y le solté: y sobre el regalo de bodas de $100.000, olvídalo. El silencio fue absoluto. Y eso fue solo el comienzo. Mi nombre es Héctor y tengo 33 años. Durante los últimos 10 años, prácticamente he sido el cajero automático compulso de mi familia. Aunque no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que pensaba que teníamos un vínculo fuerte. Éramos ese tipo de familia que se reía con chistes tontos, se cuidaba mutuamente y celebraba los cumpleaños con tortas mediocres y karaoke aún peor. Pero en algún punto, todo eso cambió. En lugar de ir a la universidad, comencé a trabajar apenas salí del secundario. Me las arreglé para avanzar sin un título, y a los 23 fundé mi propia empresa de logística. Los primeros 5 años fueron durísimos, apenas podía mantenerme a flote. Pero un día todo empezó a funcionar. Los contratos comenzaron a llegar sin parar. No solo sobreviví, prosperé. Y con el dinero, llegaron también las llamadas desde casa. Al principio eran cosas pequeñas, un par de cientos por aquí, una cuota de auto por allá. Después vinieron las deudas de tarjetas de crédito, el tratamiento dental de mi madre, el nuevo camión de mi padre, la matrícula universitaria de mi hermana, y siempre alguna urgencia de mi hermano Luis, que parecía necesitar un empujón constante. Él era el intocable, el favorito. Aunque abandonó la universidad 2 veces y dejó 3 trabajos seguidos, cada vez que fallaba, toda la familia lo excusaba. Decían que solo tenía mala suerte, mientras yo, en cambio, parecía tener suerte de sobra. Nunca me quejé. Me decía a mí mismo que eso era lo correcto, que si uno lograba algo, debía compartirlo con los suyos. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar ciertos detalles. Cada agradecimiento era más corto, cada petición, más exigente. Y en algún punto, el gracias se transformó en un ya era hora. Todo reventó en la boda de Luis. Ya había gastado una suma ridícula para que todo saliera perfecto. Mis padres me fueron manipulando poco a poco, como quien sube la temperatura sin que te des cuenta. Solo ayuda con el salón, dijeron al principio. Luego fue: ¿y cómo vamos a pagar las flores sin el fotógrafo? Después vino el pastel, que no estaba incluido en el catering. Y al final, es un día tan especial para tu hermano, ¿no podrías encargarte de lo que falta? Y accedí. En total, invertí cerca de $100.000. Nadie me preguntó si estaba bien con eso. Lo daban por hecho, como si tuviera una deuda invisible con ellos por haber tenido éxito sin un diploma universitario. El evento fue hermoso, no lo voy a negar. Un viñedo amplio, la luz del atardecer, un cuarteto de cuerdas tocando una versión instrumental de Can't Help Falling in Love. Todo parecía sacado de una revista. Pero mientras los invitados brindaban y bailaban bajo las luces colgantes, yo no podía evitar sentirme ausente. No aparecía en el programa del evento, me sentaron lejos de los novios, ni siquiera me pidieron decir unas palabras. Me convencí de que tal vez Luis estaba abrumado por el momento, o eso me repetí. Entonces comenzaron los discursos. Mi padre, con unas copas de más encima, tomó el micrófono después del padrino. Llevaba esa sonrisa burlona que pone cuando cree que está siendo ingenioso, y me miró directamente. Siempre supimos que Luis encontraría a alguien especial, empezó, con un leve titubeo. Tiene carisma, buena presencia, y ahora, por fin, está asentándose. En cambio, Héctor se detuvo y sonrió. Él no está casado, ni tiene estudios, pero al menos sirve para firmar cheques. Y estallaron las carcajadas. No fueron risas incómodas, fueron carcajadas sinceras. Incluso Luis se rió. Mi madre se llevó la mano a la boca como si todo fuera una broma inofensiva. La novia, Clara, sonrió con cortesía. Y yo, simplemente me quedé quieto. No me moví, ni siquiera supe cuánto tiempo estuve ahí, paralizado. No sentí vergüenza, ni enojo. Sentí algo romperse. No como una explosión, sino como una cuerda que se corta. Silencio. Definitivo. Me levanté, caminé al frente y tomé el micrófono de las manos de mi padre. Él intentó ofrecérmelo como si todo fuera un chiste entre amigos, pero no lo miré. Miré a los invitados. ¿Saben qué?, dije, con voz serena, demasiado serena. Tiene razón, no estoy casado, no tengo un título, no tengo esposa ni hijos, pero tengo algo que parece que ninguno de ustedes valora: dignidad y memoria. Giré hacia Luis y Clara. ¿Ese regalo de bodas de $100.000? El que cubrió este lugar, el catering, la banda, el vestido de diseñador. Olvídenlo. El silencio fue sepulcral. Podías oír caer un tenedor. Y antes de que alguien diga que fue una broma, recuerden que los chistes suelen tener remate. Lo de recién fue solo reírse del tipo que pagó todo esto. Clara abrió la boca, quizá para suavizar las cosas, pero no le di espacio. Durante una década me he partido el alma para que esta familia no se desmoronara. Pagué deudas, evité cortes de luz, cubrí cada crisis provocada por Luis. ¿Y qué recibí a cambio? Silencio, miradas de fastidio, y la sensación de que no era un hermano, sino una cuenta bancaria con nombre. Así que disfruten el vino,
la puesta de sol y la música, porque este es el último centavo que van a ver de mi parte. Le devolví el micrófono al DJ y me fui. Escuché murmullos detrás de mí. Alguien dejó escapar un jadeo. Mi madre pronunció mi nombre, no con enojo ni reproche, sino con sorpresa, como si de verdad no se hubiera visto venir nada de esto. Fue ahí cuando me golpeó una verdad incómoda. ¿No? En serio no lo veían venir. Para ellos, simplemente estaba cumpliendo mi papel, el hijo bueno, el que nunca dice que no, el que paga y se calla. Pero yo ya no quería seguir interpretando ese papel. Lo que no sabían todavía, y lo que haría los siguientes días bastante interesantes, era que yo no solo había financiado esa boda. Tenía acceso, tenía pruebas, tenía una estrategia ya en marcha, y varios movimientos discretos que dejarían a todos confundidos, por primera vez, enfrentando las consecuencias por su cuenta. Pero eso lo contaré después. Esa noche no regresé a casa. Fui directo al hotel que había reservado la noche anterior. Una suite tranquila, en una esquina del centro, lejos del ruido, los abrazos falsos y las felicitaciones vacías. Me serví un vaso de agua, me senté junto a la ventana y observé las luces de la ciudad encenderse una a una. Debería haber estado furioso. Tal vez lo estaba, pero lo que más sentía era un vacío, como si durante años me hubieran estado drenando poco a poco, y recién ahora me daba cuenta de que no quedaba nada. Revisé el celular. Unas cuantas llamadas perdidas de mi madre, una de Clara, ninguna de Luis. Seguramente él aún celebraba, esperando que al amanecer se me pasara el enojo, y que yo pagara lo que faltaba, como siempre, pero esta vez tenía otros planes. Lo primero que hice fue abrir la computadora. Ingresé a la cuenta compartida. Cuando empezaron los preparativos de la boda, creé una cuenta específicamente para cubrir los gastos. Aunque estaba a mi nombre, incluía a Clara y Luis como usuarios autorizados. ¿Por qué? Porque ya había aprendido por las malas que manejar el dinero sin dejar registros solo lleva a malentendidos. Esta vez quería que todo quedara documentado. El vestido de Clara, el anticipo del salón, los arreglos florales, las servilletas bordadas, incluso los trajes alquilados de los padrinos borrachos, todo se cargó a esa cuenta. Lo que nadie sabía era que, aunque ellos podían gastar, yo conservaba el control total. Ningún pago se liberaba sin mi aprobación final. Y no la había dado. Así que no lo hice. Pausé todos los pagos pendientes y congelé la cuenta. El lugar del evento aún no estaba completamente pagado. El servicio de catering seguía esperando. El cuarteto de cuerdas solo había recibido la mitad. No era por rencor, era por sentido común. Si para ellos ya no era parte de la familia, si solo era el proveedor de dinero, entonces actuaría como tal. Y cuando se pierde el respeto, se corta el flujo. Me quedé mirando la pantalla que decía que está seguro, durante un largo minuto. Luego, confirmé. Después, escribí a Miranda, una amiga abogada, inteligente, meticulosa y más vengativa que yo cuando la provocaban. Le conté todo. El fondo para la boda, lo que dijeron, la congelación de la cuenta. Su respuesta fue un emoji riendo y un dame un día. Voy a asegurarme de que duela, legalmente. A la mañana siguiente, a las 6:13, recibí una llamada. Era mi madre, su voz sonaba áspera. Héctor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Luis dice que armaste una escena. No, quien hizo la escena fue papá, respondí. Escuché cómo soltaba el aire lentamente, como eligiendo sus palabras. Cariño, ¿sabes cómo es él? Solo estaba bromeando. No me llames cariño, le pedí. Hubo una pausa. De acuerdo, dijo, más cuidadosa. Estaban las emociones a flor de piel. Pero podemos hablar. Luis está dolido. Clara está muy alterada. Tú simplemente, no soy su cajero automático, interrumpí. Silencio. Lo digo en serio, mamá. Se acabó. Han tomado mis logros como si fueran un recurso comunitario. Como si todo lo que logré tuviera menos valor que los líos en los que siempre se mete Luis. Eso termina hoy. Su voz se quebró levemente. ¿En serio vas a dejar a tu hermano tirado el día de su boda? Sonreí con amargura. Ya pagué el champañe. Que brinden con eso. Y colgué. Al mediodía empezaron a llegar los mensajes. Primero Clara. Héctor, ¿podemos hablar? Seguido de, no sabía que iba a decir eso. Lo siento mucho. Luego Luis. Escueto. Te necesitamos. Hipócritas. No me necesitaron anoche cuando se burlaban de mí entre risas. No me necesitaron cuando ni siquiera me incluyeron en el plan de mesas. No me necesitaron cuando reservaron una suite de luna de miel en Santorini por $6.000 usando mi tarjeta. Ah, sí. Eso fue lo siguiente que hice. Llamé a la agencia de viajes donde se había hecho la reserva, porque también me habían delegado eso, y cancelé todo. El depósito, no reembolsable. El resto, impago. A las 2 de la tarde, me llamó Luis. Ni siquiera saludó. ¿Cancelaste la luna de miel? Sí, estás siendo ridículo. Hermano, eso fue muy bajo. No puedes simplemente. No fui yo, fuiste tú. Cuando papá me ridiculizó frente a todos y tú te reíste. Sabes perfectamente cómo es. Sí, respondió, con tono apagado. Lo sé, por eso ahora hago algo al respecto. Quiso decir algo más, pero lo interrumpí. Luis,
Te di todo, y cada vez actuaste como si fuera tu derecho, como si yo fuera un plan de respaldo. Pues aquí tienes el nuevo plan, no hay respaldo. Arréglatelas. Terminé la llamada y silencié la conversación. Luego respiré hondo, me recosté en la silla y dejé que el silencio llenara el espacio. Pero eso solo era el comienzo. No solo congelé pagos y cancelé viajes. Todavía me quedaba una jugada más. Una que haría que todo temblara bajo sus pies. Y todo tenía que ver con la casa. No la mía. Yo vivía en un departamento modesto de 2 habitaciones, moderno y tranquilo, con espacio para trabajar y estar en paz. Hablo de la casa que mis padres regalaron a Luis y Clara como regalo de bodas. Lo que nadie más sabía era que esa casa la había comprado yo. 3 años atrás, tras un susto de salud de mi padre y una cirugía complicada de mamá, me pidieron ayuda. Decían que necesitaban mudarse, que la casa grande era demasiado lejos del hospital y que estaban atrasados con la hipoteca. Así que intervine, pagué la casa, saldé las deudas y transferí el título a un fideicomiso bajo mi administración. Les permití seguir viviendo allí sin pagar renta, con una condición: no podían hacer modificaciones ni transferencias sin mi consentimiento. Un mes antes de la boda, durante una cena, papá dijo de forma casual que estaban pensando regalarles la casa a Luis y Clara. Queremos que empiecen con buen pie, dijo. ¿Por qué harían eso?, pregunté, con tono neutral. Luis necesita estabilidad, dijo mamá mientras untaba un panecillo. Además, tú siempre dijiste que no querías esa casa. Eso fue porque ya la tengo, respondí con calma. Yo la compré. Papá agitó la mano. Son detalles. Todo queda en familia. Debí de tenerlo en ese instante. Pero una parte de mí, la ingenua y leal, pensó que solo era una charla informal, un comentario al pasar. Resultó que mientras yo financiaba la boda, mis padres ya habían iniciado el trámite a escondidas. No me lo dijeron porque asumieron que cedería, como siempre, que seguiría pagando sin quejarme. Pero esta vez iba a ser distinto. Miranda cumplió. Al día siguiente, me envió un documento de 2 páginas. Detallaba que la casa seguía atada legalmente al fideicomiso, que cualquier transferencia sin mi firma era nula y hasta constituía un fraude. Se lo reenvié a mis padres sin texto, solo el PDF. Tardaron 38 minutos en llamar. Papá ni saludó. ¿Te crees muy listo?, dijo entre dientes. ¿Vas a humillar a tu familia por un papel? No, respondí sin emoción. Eso ya lo hiciste tú anoche. Hubo un silencio. Siempre te tomas todo tan personal, murmuró. Y tú nunca te tomas nada en serio, le solté. Te paraste frente a todos y me llamaste una billetera con patas. Todos se rieron. Pues bien, ahora cumplo el rol, pero con la billetera cerrada. Estás exagerando. No, estoy terminando. Y colgué. 10 minutos después, mamá me escribió. Un mensaje largo, desordenado, lleno de chantajes emocionales y disculpas a medias. No fue con mala intención. Ya sabes cómo es el sentido del humor de tu padre. Luis solo estaba nervioso y siguió la corriente. Clara se siente fatal. Por favor, no hagas pagar a todos por un momento de debilidad. No respondí. En lugar de eso, tomé el teléfono y llamé al encargado del fideicomiso. Le pedí que iniciara el proceso de notificación formal. Solicité que enviara cartas certificadas a mis padres, a Luis y a Clara, dejando claro que la casa permanecería bajo el fideicomiso. Cualquier intento de ocuparla o modificar su titularidad sin mi consentimiento sería motivo de acciones legales. Pero ya no se trataba únicamente de la propiedad. Era un mensaje, un último y definitivo mensaje. Y no me detuve ahí. Si pensaban que el escándalo de la boda había sido difícil, era porque aún no sabían lo que estaba por venir con respecto al fondo de inversión familiar. El año pasado, Luis vino a mí con lo que describió como una oportunidad que no podía fallar. Quería abrir un gimnasio. Nada lujoso, pesas, máquinas de cardio, un bar de batidos. No tenía un plan, ni socios, ni experiencia, pero tenía la confianza de alguien que siempre había tenido una red que lo sostenía. Aún así, le entregué $40.000 con un contrato firmado. Dejé en claro que no era un regalo, sino un préstamo, sin intereses, con condiciones generosas y los primeros 6 meses sin necesidad de pago. Él firmó sonriente, como si acabara de aprobar un examen sorpresa. Nunca devolvió un centavo. Y yo nunca le exigí nada, hasta ahora. Esa misma mañana, le pedí a Miranda que preparara una carta de intención de cobro. Monto total, con plazo de 30 días. De no recibir respuesta, procederíamos con una demanda civil y con el embargo de cualquier bien asociado al LLC que él había registrado sin esfuerzo bajo su nombre. ¿Fue una medida dura? Tal vez, pero después de tantos años siendo su salvavidas, entendí algo importante: nunca cambiarían, a menos que los obligara. Y por primera vez en mi vida, estaba dándoles exactamente eso, una razón para cambiar. A los pocos días, las llamadas se volvieron desesperadas. Clara me dejó un mensaje de voz sollozando. No sabía lo que hicieron. No tenía idea de la casa ni del dinero. Te lo juro, por favor, no destruyas nuestras vidas por una broma. Luis es una buena persona, solo que te admira mucho. Ese casi me quebró. Casi. Pero recordé su risa. No fue escandalosa, pero fue suficiente. Suficiente para saber de qué lado estaba, y no era el mío. No contesté. En lugar de eso,
Llamé al banco y revisé mis pagos automáticos. Uno por uno, los cancelé. El seguro del coche de mis padres, las facturas de los servicios, el plan telefónico que silenciosamente cubría para 3 líneas, los cargos recurrentes de la farmacia de mi madre, la tarjeta del negocio de Luis, el préstamo estudiantil de Clara. Sí, también estaba ayudando con eso. Todo se detuvo, y a medida que los días se alargaban en silencio, sentí algo nuevo. No era culpa, tampoco resentimiento. Era alivio. Después de años, desperté sin una lista de exigencias esperando en mi bandeja de entrada, sin temer cada vez que el móvil vibraba, sin sentir que mis logros eran una pizza que todos compartían, dejándome solo las sobras. Pero, en el fondo, sabía que el silencio no duraría. Y tuve razón. Anoche, alguien tocó a mi puerta. Eran cerca de las 10. No fue un golpecito, sino 3 golpes firmes, calculados. Estaba viendo un documental, el teléfono en modo silencio y una taza de té caliente en la mano. Puse pausa al televisor y esperé. Vivo en un edificio con seguridad. Nadie llega sin avisar, y mucho menos a esa hora. Volvieron a golpear. Me levanté despacio, dejé la taza sobre la mesa y fui hacia la mirilla. Luis. Por supuesto que era él. Vestía ese mismo saco mal ajustado que usaba en todas las entrevistas de trabajo a las que nunca daba seguimiento. Sin corbata, el cabello despeinado, como si hubiera venido a toda prisa. No se le veía furioso, más bien alterado. Tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de estrés o cansancio. En la mano apretaba algo, una carpeta. No abrí la puerta. Héctor, dijo elevando un poco la voz, lo justo para que se escuchara a través de la madera. Solo 5 minutos, por favor. Guardé silencio. Permaneció quieto unos segundos, luego suspiró. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la puerta. La arruiné, ¿vale? Lo sé, la arruiné. Seguía sin decir nada. Pensé que podía arreglarlo, murmuró. Creí que si me encargaba de la luna de miel, hablaba con papá o hacía que Clara te buscara, algo se solucionaría. Pero todo está, su voz se quebró, está derrumbándose. Me apoyé también contra la puerta. Solo unos centímetros nos separaban, con años de resentimiento en medio. Él aspiró por la nariz. Están en pánico. Mamá sufre mareos. Papá hace como si nada pasara, pero me llamó 3 veces hoy preguntando si la notificación era real. Clara se fue con sus padres. Le da vergüenza. El negocio. Hizo una pausa y soltó una risa débil. No puedo ni pagar la nómina. Solo tengo a 2 tipos que no dejan de escribirme por sus pagos. Intenté vender el sistema de sonido de la boda para pagar el alquiler, pero al parecer nunca fue nuestro. Yo no me moví. No aún. Entonces bajó el tono. Ese que usaba cuando éramos niños y necesitaba que lo cubriera ante nuestros padres. Sé que no merezco nada de ti ahora, pero pensé que tal vez querrías ver esto. Levantó la carpeta hacia la mirilla. Está todo ahí. El presupuesto de la boda, los estados de cuenta. Anoté qué parte vino de ti y qué parte de nosotros. Clara no sabía casi nada. Le dijeron que tu regalo fue solo el catering. No le hablé del resto, por orgullo, supongo. Bajó la carpeta. El gimnasio, el contrato, el alquiler. También escribí una carta. Probablemente es patética, pero la puse ahí. No quería que pensaras que no me importaba. Sí me importa, solo que nunca supe cómo demostrarlo sin parecer débil delante de ellos. Hubo un largo silencio. Siempre te admiré, ¿sabes? Todavía lo hago, pero me acostumbré a que todos dijeran que tu éxito no era real, solo porque no venía con un título universitario o un matrimonio perfecto. Pero lo lograste. Lo hiciste real. Y yo tenía envidia. Esa es la verdad. Envidia de que no necesitara su aprobación. Ni la mía. Finalmente hablé. Le pedí que dejara la carpeta. Dudó un momento. Le dije que eso era todo por ahora. Hubo otro silencio largo, seguido de un leve «está bien». Escuché el sonido de las hojas al deslizarse por debajo de la puerta. Cuando la abrí unos minutos después, el pasillo ya estaba vacío. Solo quedaba la carpeta recostada contra el marco, como una bandera blanca rendida. La llevé a la cocina, encendí la luz y me senté frente a la mesa. Ni siquiera toqué el té que tenía al lado. Solo abrí la carpeta y comencé a leer. Luis, efectivamente, se había tomado el trabajo de armar todo. Había hojas de cálculo, recibos, notas escritas a mano, pequeñas pestañas amarillas con aclaraciones garabateadas. Esto fue idea de Héctor. Se me olvidó agradecerle. Papá insistió en esto. Demasiado caro. Clara creyó que venía de sus padres. Culpa mía. Y al final, la carta. No era extensa. Apenas una página, pero se sentía genuina. No tenía excusas baratas ni disculpas forzadas, solo una admisión torpe de culpa. Luis nunca fue bueno expresándose, pero ahí estaba el remordimiento, la vergüenza, y tal vez, muy en el fondo, un atisbo de verdadero arrepentimiento. Aún así, una carta y una hoja con números no reparan años de haber sido invisible. No borran el hecho de que se rió cuando papá se burló de mí. No reponen lo que se secó hace tiempo. Pero eran un comienzo. Coloqué la carta boca abajo y me recliné en la silla. Entonces mi móvil vibró. Era un correo de la coordinadora del lugar del evento. El asunto decía: disputa de pago urgente, posible acción legal. Al parecer,
Luis había intentado cubrir el saldo pendiente usando una de las tarjetas compartidas que yo había bloqueado. La transacción fue rechazada. La coordinadora, confundida, llamó a mi oficina pensando que había cambiado de banco. Me daba 48 horas para resolverlo antes de pasar el caso al departamento legal. Me quedé mirando la pantalla un largo rato, y en ese instante, lo entendí todo. Luis no había venido a disculparse, vino a ganar tiempo. Volví a leer el correo. 48 horas. Acción legal. Disputa financiera. Esa era la verdadera razón de su visita. No quería enmendar nada, ni asumir responsabilidades. Solo frenar el colapso, al menos en público, o peor, por escrito. Y casi lo logra. Por un momento, estuve a punto de creer que había cambiado. Casi. Cerré el portátil y empujé la carpeta lejos, como si contuviera algo podrido. Los documentos, la carta, todo empezó a parecer vacío, premeditado. Solo otro intento desesperado por salvar las apariencias mientras se aferraba al mismo privilegio que llevaba años pudriendo esta familia. Y yo ya no iba a seguir cargando con eso. A la mañana siguiente, llamé a la coordinadora del lugar. Hola, habla Héctor Molina. Yo soy el contacto principal para la reserva. Señor Molina, me alegra que llame. Hemos tenido problemas con el pago. Lo sé, y quiero solucionarlo, pero no voy a cubrir esa deuda. Hubo un silencio. ¿Perdón? Me retiro formalmente como responsable del evento. Las personas que lo organizaron ocultaron su situación financiera. La cuenta ya no está autorizada para esa operación. Remita cualquier reclamo a Luis Molina y Clara Varela. Ellos fueron los beneficiarios directos. Además, les pido que eliminen mi nombre de toda correspondencia futura. ¿Ha quedado claro? Sí. Entendido. Una cosa más. Ayer intentaron usar una tarjeta que ya estaba congelada. Esa tarjeta nunca fue destinada para ellos. Les sugiero que informen al departamento legal antes de intentar procesarla de nuevo. Tomaré nota. Gracias. Que tenga un buen día. Y así, corté el último hilo que quedaba. Esa misma tarde presenté la denuncia formal contra el gimnasio de Luis por incumplimiento de contrato. Miranda me ayudó a organizar todo, documentación, pruebas, presentación ante el tribunal. No lo hice para destruirlo, sino para que por fin enfrentara las consecuencias, como cualquier adulto. También notifiqué al administrador del fideicomiso para que revocara todos los permisos secundarios relacionados con la casa. Ya no se entregarían más llaves. Quedaban excluidos de cualquier modificación. El regalo de bodas de Luis y Clara quedaba oficialmente cancelado. Esa noche, apagué el teléfono y me serví una taza de té caliente. Sin mensajes, sin llamadas, sin culpa. Pasaron 3 días. Al cuarto, recibí una carta certificada en la oficina. Era de un nuevo abogado de Luis. Un intento desesperado por negociar plazos de pago y frenar la demanda. Le pedí a Miranda que respondiera con una sola línea. Cualquier acuerdo exige admisión completa de responsabilidad y retractación pública de todas las afirmaciones previas sobre aportes familiares. La respuesta fue una carta llena de amenazas vacías e insultos. No necesitaba más. Luis no estaba arrepentido. Solo tenía miedo. La noticia se propagó rápido en la familia. Mi madre me dejó un mensaje largo, llorando, diciendo cosas como: estás destruyendo a la familia. Esto no es lo que se hace entre nosotros. Mi padre ni siquiera llamó, solo mandó un mensaje de texto: te vas a arrepentir algún día. No respondí. Lo imprimí y lo pegué dentro de la carpeta que Luis había dejado, como recordatorio del porqué. No lo hacía por odio, lo hacía porque, finalmente, lo veía claro. Ellos no eran una familia, eran pasajeros en un barco que se hundía, y yo llevaba años sacando agua mientras ellos festejaban en la cubierta. Y en cuanto dejé de hacerlo, me culparon por el naufragio. Así que dejé que se hundiera. Y me alejé. Han pasado 6 meses. La demanda se resolvió en silencio. Luis tuvo que vender el gimnasio para pagar parte de la deuda. Clara lo dejó. Descubrió otras mentiras ocultas entre malas decisiones y presiones familiares. Mis padres se mudaron otra vez, esta vez a un alquiler modesto que apenas pueden costear. Ahora ellos se hacen cargo del seguro del coche, de los servicios, de la línea telefónica. Y yo, me redescubrí. Recuperé una calma que creía extinguida. Empecé a levantarme sin peso en el pecho, sin la ansiedad de una nueva demanda disfrazada de cariño. Comencé a vivir para mí, no para sostener a otros. Me inscribí en clases de cocina, retomé mis caminatas, y hasta me atreví a dejar que alguien nuevo entrara en mi vida, sin el miedo constante de ser utilizado. He aprendido que cortar lazos no es sinónimo de odio. A veces, es la única forma de poner límites cuando ya nadie escucha. Y no me desvelo pensando en si fue correcto o no. Porque esta paz que siento, este silencio libre de manipulación, vale más que cualquier reconciliación forzada. Hoy soy un hombre distinto, no por lo que perdí, sino por lo que dejé de permitir.